Marcha atrás en el Elíseo. El ministro de Defensa francés niega la intención de entrar en guerra con Rusia. Esto después de que la OTAN rechazara en bloque la idea de enviar tropas a Ucrania insinuada por Emmanuel Macron. Un escenario en que la escalada sería inevitable, según el Kremlin. Jornada clave en Michigan. Demócratas y republicanos votan en las primarias de un estado clave para decidir la presidencia en noviembre. Entre las dudas, ¿habrá voto de castigo a Biden y Trump consolidará su hegemonía en el Partido Republicano? En Ecuador, organizaciones de derechos humanos denuncian abusos de la policía y del ejército en el marco del estado de conflicto armado interno que les concede más poderes. Naciones Unidas pide una respuesta proporcionada a la fuerza pública. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de la guerra en Ucrania porque, pese a la buena acogida en Kiev, la OTAN rechaza en bloque las insinuaciones del presidente francés que no descartó un envío de tropas a Ucrania para evitar que Rusia gane la guerra. Sin embargo, el mismo ministro de Defensa de Francia ya ha asegurado que no tienen ninguna intención de entrar en confrontación directa con Rusia, algo que el Kremlin ha calificado de inevitable en caso de que las fuerzas de la OTAN entren a combatir en territorio ucraniano. El presidente francés no ha descartado la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, pero varios de sus homólogos europeos no comparten su posición. El canciller alemán Olaf Scholz está de acuerdo en que los aliados profundicen sus esfuerzos para apoyar a Kiev, pero el envío de tropas es una línea roja. Obviamente discutimos formas de organizar el apoyo una vez más en un muy buen debate. Se discutió y lo que se acordó desde el principio también se aplica para el futuro. Es decir, que no habrá tropas terrestres ni soldados enviados por países europeos o estados de la OTAN en suelo ucraniano. El secretario general de la OTAN dijo que la alianza no tiene planes de enviar tropas a Ucrania. Tampoco Suecia, que está a punto de ingresar en la organización. Reino Unido no prevé un despliegue a gran escala más allá del pequeño número de personal que ya se encuentra en Ucrania, según indicó un portavoz del primer ministro. Pero para Ucrania, el hecho de que se discutiera la posibilidad de una intervención militar en la reunión de líderes del lunes está percibido como una buena noticia. Por su parte, el Kremlin advirtió que si los miembros europeos de la OTAN envían tropas, un conflicto entre la alianza y Rusia sería inevitable. Me parece que quienes no solo expresan tales pensamientos, sino que incluso se permiten pensar de tal manera, deberían usar su cabeza para pensamientos más racionales y más seguros para Europa. El lunes, Emmanuel Macron precisó que, aunque no había consenso sobre el envío de tropas, los países europeos deben hacer lo necesario para que Rusia no gane la guerra. Pasamos a noticias de la Franja de Gaza, donde un cuarto de la población está al borde de la hambruna, esto según advierte la ONU. Precisamente con la promesa poco precisa de aumentar la ayuda a los palestinos de Gaza, se han reunido en París Emmanuel Macron y Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Qatar, país clave en la mediación entre Israel y Hamás. Y a esta hora, recordemos, las partes estudian una propuesta de tregua, pero hay discrepancias sobre todo sobre la duración de la misma. Según las autoridades de Gaza, el ejército israelí ha matado a 96 personas en las últimas 24 horas y a casi 30.000 desde el inicio de la ofensiva. Pasamos a Estados Unidos porque hoy Michigan vota en primarias republicanas y también demócratas, con dos grandes cuestiones en juego. Por un lado, tiene Nikki Haley una remota posibilidad frente a Trump y por otro, habrá voto de castigo a Biden y es que el estado clave en decantar las presidenciales hacia un partido u otro, cuenta con una gran comunidad árabe que votó al demócrata en 2020, pero que ahora condena su apoyo incondicional a Israel. William Gazzo tiene los detalles. La guerra en Gaza interfiere en la campaña electoral estadounidense. Este martes, los electores de Michigan votan para las primarias presidenciales republicanas y demócratas. Dentro de los votantes de este estado del norte del país, 300.000 árabes americanos. En 2020, la mayoría apoyaron a Joe Biden, pero esta vez critican la falta de acción del presidente a favor de los civiles en Gaza y algunos prefieren votar por Donald Trump. Una persona no puede reconocer el asesinato de 30.000 personas. Esa es la vergüenza.
Podría decir, sí, 30.000 personas han sido asesinadas, detengámoslo. Biden falló en esto. Trump tal vez solo es un fanático antiislámico o racista o lo que sea, pero el mundo no experimentó un solo bombardeo con él. Yo personalmente, sí, votaré por Donald Trump si Joe Biden es el candidato. Michigan también acoge a una importante comunidad judía, alrededor de 100.000 personas, que aún respaldan a Joe Biden, satisfechas de su apoyo a Israel. Sin embargo, el discurso del presidente, que criticó a veces la ofensiva israelí, está mal recibido por la comunidad. Creo que inicialmente la respuesta del presidente Biden a la situación fue útil y de apoyo. Creo que con el paso del tiempo se ha vuelto más cuestionable. Y creo que Estados Unidos necesita tener una postura profundamente protectora de la democracia en todo el mundo. Y eso significa profundamente respetuosa con Israel. Michigan es considerado como uno de los estados bisagras. Los votos de sus electores podrían ser claves en las elecciones presidenciales de noviembre. Continuamos con más noticias de Estados Unidos, donde se puso en marcha la cuenta atrás nuevamente para evitar el cierre del gobierno antes de la medianoche del viernes. El presidente Joe Biden reunió a los líderes de la Cámara y del Senado y, según lo que declararon, comparten el objetivo de evitar el cierre. Sin embargo, demócratas y republicanos mantienen diferencias sobre la financiación de la frontera sur o de Ucrania, entre otras cuestiones. En Colombia, el regreso del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso abre, por un lado, oportunidad y al mismo tiempo un gran desafío para la justicia y el proceso de paz del país. Mancuso, quien fue extraditado por el presidente Álvaro Uribe a Estados Unidos, donde cumplió condena por narcotráfico, vuelve a Colombia arropado por el Plan de Paz Total de Petro y también por la Justicia Especial para la Paz, con la promesa de arrojar luz sobre los vínculos entre paramilitares, Estado y poder económico en la guerra sucia en la que participó y por la que está acusado de delitos como masacres, secuestros, torturas o desapariciones. Mientras la justicia resuelve su estatus, entra en prisión en Bogotá. Vamos con noticias de Ecuador, donde empiezan a salir a la luz las primeras denuncias de abusos del ejército en el marco del estado de excepción y de conflicto armado interno decretado en enero, recordemos, por el presidente Daniel Noboa. Incluso Naciones Unidas ha pedido respetar la proporcionalidad a la fuerza pública. Alba Santana nos amplía. Afuera hay ruido, pero en la casa de Javier Vega impera el silencio. Desde el 2 de febrero, cuando lo mataron con solo 19 años, tras saltarse un retén del ejército en Guayaquil, que abrió fuego en su contra. Y es ahí donde yo me bajo y yo le digo, por favor, ayúdame una ambulancia, me mata. Y los militares me tiraron al piso. Una vez tirado en el piso, vino uno de los militares que dispararon y me golpea durísimo en el pecho, una patada, y me pisa la herida. Él es Carlos Velasco, primo de Javier, pero a diferencia de él tuvo la suerte de sobrevivir, a pesar de recibir un disparo en el hombro en la misma escena, que además está ahora bajo arresto por supuesto delito de ataque y resistencia a las autoridades. Y yo no sé hasta el día de hoy por qué fue el accionar de los militares, a esa manera, a llegar a eso, a un homicidio y a un intento de homicidio, quitándole la vida a un joven de 19 años. La madre de Javier lo tiene claro. Para ella, ese abuso de poder es imperdonable. A pesar que así se rectifiquen, nadie va a llenar este vacío que me han dejado dentro, este dolor que tengo. La de Javier y Carlos es una de las muchas denuncias de abusos por parte de las fuerzas del Estado que han recibido ONGs como el Comité de Derechos Humanos de Ecuador, que investiga este y otros casos, también dentro de las prisiones del país, desde el inicio del estado de excepción en enero. Esta polarización que, insisto, es con fines electorales por parte del presidente Daniel Noboa hace mucho daño y entre ellos a las personas defensoras de derechos humanos. Naciones Unidas ha pedido al país andino una respuesta proporcionada ante la ola de violencia. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero recuerden que pueden ampliar estas y más noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web france24.com. Muchísimas gracias por su atención y ya regresamos con más.